Siempre Venezuela, el tema de ¿para qué sirven las instituciones? Es uno de los temas que se debate en las sociedades actuales en el mundo. Y específicamente en el caso de Venezuela, uno se pregunta, bueno, y lo han hecho otras personas, ¿para qué sirven instituciones como la Asamblea Nacional, un Consejo Legislativo, un Parlamento en general? Carlos Casanova, ex parlamentario, director del Centro de Estudios de Frontera e Integración y abogado, pues ha hecho hoy una presentación de un trabajo, de un escrito sobre este tema. Y bajo el sugerente título, Se acabó la intermediación. Y bueno, con él hemos querido abordar el tema. ¿Qué significa esto, Carlos? Bienvenido al programa Venezuela Siempre Venezuela. Bueno, gracias. El tema de la intermediación es un tema que está vigente en las democracias corporativas. Vale decir, toda democracia tiene un componente de organización social a donde se van representando, organizando por sectores de interés a los efectos de poder intercambiar con los gobiernos lo que son el interés colectivo de los respectivos sectores. De esta manera, entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, que el movimiento sindical se organiza para defender y promover derechos en favor de los trabajadores frente a un organismo que es el Ministerio del Trabajo, que es el que debe entonces ir respondiendo sobre esto. De hecho, en eso, por eso existe la contratación colectiva y, y así va sucediendo a nivel de todos los sectores de la sociedad, empresarios, comerciantes, y sucede también en el mundo político fundamentalmente porque la expresión de la intermediación desde el punto de vista de la democracia corporativa parte del principio de la representación de las minorías. Dicho de otra manera, en democracia se gobierna por consenso, no se gobierna por la mitad más uno, se gobierna por consenso. Quiere decir que aun cuando yo tenga una mayoría, yo tengo el deber de escuchar a la minoría e incorporar sus planteamientos junto con los míos para que pueda existir entonces un consenso. A diferencia de los gobiernos que no son democráticos, pues no existe sencillamente consenso. Por eso es que, por cierto, la Constitución colombiana tiene un articulado de protección de la oposición en su ejercicio, porque cuando nosotros vamos a ver cómo se van aprobando leyes, bueno, unas se aprueban por mayoría simple, otras se aprueban por el concurso de las dos terceras partes, de las tres quintas partes, y eso lo que va obligando a que exista consenso permanentemente. No es que yo soy mayoría y te aplasto con un voto, no, esas políticas tienen que ser producto de ese consenso. ¿Por qué? En el caso de la Asamblea Nacional, bueno, porque la Asamblea Nacional es el único órgano, ¿verdad?, donde está representada la multicolaridad ideológica del país. Entonces, es ahí donde se encuentran unos con otros y es ahí donde tienen que lograr los consensos de la mayoría con la minoría en la formulación de políticas. De Fíjate, esta Carlos, manera, bueno, cuando estás hablando de esto, me encuentro yo con lo siguiente, hay un desprecio terrible por el tema, la palabra acuerdo, diálogo. Todas estas palabras como que generan piquiña en ciertos sectores de la sociedad venezolana y la base fundamental de una democracia es eso, el diálogo, la concertación, los acuerdos. Se ha materializado un desprecio por estas palabras. bueno, un desprecio porque el acuerdo termina siendo un escrito vacío. En el 2002, cuando marchamos a Miraflores, estaba Hugo Chávez todavía presidente, marchamos con la finalidad de que las 45 leyes aprobadas en el marco de la ley habilitante, que eran leyes interventoras de la economía, las rectificara. La primera gran movilización que hizo el país fue solicitándole a Chávez que rectificara las leyes que en materia económica cambiaron el modelo.
Y eso fue entonces lo que sucedió. El modelo económico venezolano está amparado en lo que es el proceso interventor del Estado en las leyes habilitantes. Por eso es que fueron creando entonces todos los sectores de la vida económica del país, pasaron a ser de interés público, ¿verdad? Y al pasar de interés público, entonces, lo que antes era del ámbito del derecho privado y de lo privado pasa a ser de lo público. Y entonces empiezan los procesos de estatización, los procesos en otros casos de confiscación, y empezó el proceso de intervención del Estado en la economía, que es lo que nos tiene hoy en Venezuela en esta crisis. La crisis de Venezuela no es política, la crisis de Venezuela es fundamentalmente económica, que es la que promovió el éxodo de 9 millones de venezolanos. Entonces, ese primer esas primeras leyes fueron atendidas en un diálogo, pero a donde no se hizo la modificación de las leyes. Y se fue entonces al tema de los referendos, de las elecciones adelantadas, etcétera, etcétera. Y al final, entonces, la palabra del pueblo terminó siendo no valorada. Vale decir, se quiere, sobre todo en aquel primer Congreso, Asamblea Nacional, Alan, porque en esa Asamblea Nacional el gobierno no tenía mayoría. Y sin embargo, entonces se fueron por la vía del habilitante a imponer un nuevo modelo económico. Carlos, mira lo que pasa actualmente en el país. Tenemos sindicatos que no defienden a los trabajadores. Tenemos Asamblea Nacional que no promueve leyes de beneficio social efectivas. Prácticamente se ha convertido en una agencia legislativa de aprobación de lo que dice el régimen. Nos encontramos con un poder judicial Bueno, que no ejerce tampoco efectivamente su intermediación. Es decir, el ciudadano está indefenso en este momento. bueno, claro, porque es todas las instancias de intermediación social ya no ya no cubren su obligación, incluida la de los partidos políticos. Los partidos políticos fueron ideados como instrumentos de lucha, ¿verdad? A donde se ejerce un proceso de intermediación entre el ciudadano y la toma de decisiones. Y es así para absolutamente todo, vale decir, hay un movimiento sindical, hay gremios que piden contratación colectiva, firmas de contrataciones, etcétera, pero frente a un gobierno que tiene un modelo que es el que va imponiendo, que es el modelo de carácter socialista, pues bueno, estamos entonces en en la diatriba que no se maneja, que el ciudadano común no maneja, y es el hecho de que en el socialismo, por ejemplo, no hay salario, en el socialismo lo que hay son bonos. Y entonces, pero sobre el salario se monta toda la política de previsión social. Si el salario lo tienes congelado, como en Venezuela, por el tercer año consecutivo, pues toda la política que tiene que ver con previsión social está en el piso por el efecto de la devaluación del bolívar y el incremento de los precios. Entonces, cuando no existe este ejercicio de compartir, ¿verdad? Derechos, de compartir reivindicaciones, obligaciones por parte del que tenga que hacerlo, nos conduce a esto, pues 21 años pidiendo aumento de salario, no existe salario, existe son bonos, y de esa manera vamos llegando al modelo por el que nadie votó. Hay una cosa que es bastante clara. En estos días estaba con un entrevistado y le preguntaba yo, bueno, pero ¿hasta cuándo se aguanta esta olla de presión? Y él me decía que el problema es que el gobierno había aprendido a administrar los ciclos de la olla. Es decir, sabe cuándo bajar la candela y cuándo subir la candela. Y esto, pues, evidentemente, pues, tiene una connotación política muy intensa, porque el pueblo tiene necesidades, pero ¿hasta dónde puede aguantar? Bueno, tú sabes que en materia social nunca se toca fondo. Uno dice, llegamos a un fondo y resulta que todavía le quedan pisos. Vale decir, en materia social nunca se llega al fondo. Y entonces es el proceso que estamos. Ese proceso nos conduce a un esquema de sustitución de valores.
Cuando a una sociedad le cambian los valores, le cambian su destino. El año pasado, por ejemplo, revisaba una declaración de un cubano de 57 años que después de un año que llegó a Miami, o sea, llegó a los 56, decidió regresar a Cuba. Y los periodistas sorprendidos lo abordaron y le dijeron, Bepa, pero si todo el mundo quiere venirse, ¿cómo es que tú te devuelves? Y él dice, sí, porque es que yo aquí tengo que trabajar para comer, en Cuba no. Entonces, el valor del trabajo ya estaba sustituido en esa sociedad, lo cual indica que ese hombre nuevo, cubano de 50 años, es un ser que no conoce el trabajo, porque en Cuba nadie trabaja. En Cuba viven del bono, del racionamiento, y entonces eso impide que tenga un valor distinto a ese que en 50 años le inculcaron. Por eso es que este cubano regresaba a Cuba, porque decía, no, no, es que yo aquí en Estados Unidos tengo que trabajar para comer. En Cuba no. Bueno, ahí está el ejemplo de cómo cuando se le sustituyen los valores a la sociedad la cambian. En Cuba llega a haber una elección y alguien dice, voy a garantizarle empleo a todo el mundo y capaz que pierde. Sí, pues dice, este me va a poner a trabajar si es que yo tengo 50 años sin trabajar. ¿Sí me explico? Entonces, Claro. ese es el proceso, ese es el caso, Alan, de las revoluciones culturales. Toda revolución viene acompañada de una revolución cultural que es precisamente la sustitución de valores. Carlos, hay algo que es lógico. La misma sociedad, en ese caso, pues, propende a crear otros mecanismos de intermediación. Estamos en ese proceso. Bueno, pero por supuesto, la sociedad siempre va mutando, buscando de qué manera va resolviendo, de qué manera va haciendo. De hecho, una de las cosas que hace es disminuir sus patrones de consumo, cambiarlos. Tú haces una encuesta en Venezuela de cuántas personas antes salían de vacaciones y cuántas ya no salen. Bueno, ese es un aspecto que ya el venezolano no cubre, vale decir, no lo hace y no lo hace por falta de dinero. Cuando tú ves, por ejemplo, que en Venezuela los maestros nada más van 2 veces a la semana a clase porque no les alcanza el dinero para pagar el, el autobús de todos los días, pues bueno, vale decir, va mutando de 5, ahora doy 2 días de clase. Y así va sucediendo. Y al final vas llegando al modelo cubano, que es a donde, a donde la revolución pues pretende llevarnos. Hay mecanismos de resistencia en el pueblo venezolano todavía lo suficientemente fuertes como para evitar esta caída libre. Mira, mecanismos no hay, mecanismos realmente no existen. El gobierno no se somete a ningún mecanismo donde él cambie o pueda cambiar de posición por lo que piense la sociedad. La sociedad tiene una alta convicción de quién es el responsable y qué ideología es responsable de la tragedia que tiene, pero no tiene actualmente mecanismo que le diga al gobierno tengo que rectificar. Por ejemplo, lo normal, voy a ponerme en el plano del resultado del CNE. El CNE dice, Maduro ganó con el 51% y Edmundo González perdió con el 49%. Por ejemplo, eso es lo que dice. O eso es lo que dijo más o menos. Bueno, eso quiere decir que hay un 49%, pero que no quiere el modelo. Bueno, y si la gente no lo quiere, ¿por qué yo lo sigo imponiendo? ¿Ves? Entonces, gobierno a desprecio de las opiniones contrarias al modelo que por demás no es constitucional. Y entonces nos encontramos, por ejemplo, en un llamado de reforma constitucional dentro de 90 días para constitucionalizar las leyes del Estado comunal, lo cual indica que vinieron imponiéndolas de forma inconstitucional. Entonces, eh, es ahí donde está el punto. Haciendo buenas las palabras del CNE, bueno, entonces hay un 49% de venezolanos, más 9 millones que se fueron, que no están de acuerdo con el modelo que se impone. Bueno, si hay la mitad que no está de acuerdo, ¿para qué lo sigo imponiendo? Por aplastamiento es el modelo. Entonces ahí es donde la calidad democrática se pierde y se va entonces a los temas estos de la revolución asamblearia por un voto, etcétera, etcétera, etcétera. Y volvemos a lo que comentaba en un principio,
a la necesidad del consenso, porque sin consenso Claro, el país se condena. pero obvio, si yo gobernante, yo no escucho al otro, no lo estoy reconociendo. Entonces, cuando se ha hablado de diálogo, se habla de que sentémonos, pero si yo no te reconozco, es lo mismo. Entonces, el, el gobierno debe escuchar que hay una población que no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Y como los organismos de intermediación ya han perdido su tarea, entonces se les olvida que el programa de empleo tiene que tener un financiamiento, que la libertad económica está liquidada en Venezuela, que es el derecho que tiene cada venezolano de dedicarse a la actividad económica de su preferencia, de donde el Estado tiene la obligación de promover la actividad privada, no tiene la obligación de eliminarla, de conformidad con la Constitución tiene la obligación de promoverla. Entonces, si no debatimos y si los organismos de intermediación no debaten desde la Constitución, entonces pues se está haciendo un ejercicio aéreo de representación de un diálogo que hoy, por cierto, no se da, ¿verdad? O lo que yo explicaba hoy en el artículo, si los partidos en la Asamblea Nacional siempre están de acuerdo con lo que el gobierno plantea, bueno, entonces son aliados del gobierno, pero nunca son oposición. Entonces no salgas a pedirle a la sociedad votos porque tu conducta en la Asamblea Nacional es una conducta de solidaridad con el gobierno, que es la solidaridad con sus planteamientos, con sus posiciones. De hecho, se convoca la reforma constitucional desde la Asamblea Nacional y nadie dice, mire, pero nosotros lo que necesitamos es aplicar esto, no cambiarla, sino aplicarla. O sea, nadie sale a debatir. Entonces, ese espectro de partidos que están en la Asamblea Nacional son partidos que están respaldando al gobierno. Si lo Y están ahí, respaldando, no son opositores. y allí vamos a lo que comentabas, que la intermediación se está haciendo es para beneficio particular o de segmentos que ellos mismos representan en el Parlamento, por ejemplo. Bueno, por supuesto que sí, porque entonces cuando tú eres parlamentario y estás escuchando que los maestros piden aumento de salario, que los profesores universitarios pedimos aumento de salario y tú no hablas cuando están discutiendo la ley de presupuesto por el aumento de salario, entonces tú no estás ejerciendo la intermediación de la representación que dices ejercer en razón de un pueblo. Fíjate este detalle. Este programa lo hacemos en esta hora porque 3 horas antes no había luz, no había electricidad. Bueno, esto ha debido discutirse en la Asamblea Nacional hace años, pues nosotros tenemos racionamiento eléctrico desde hace años. ¿Por qué? Porque la prioridad tiene que ser el sistema eléctrico. No puede existir una prioridad distinta al sistema eléctrico por una razón elemental. Sobre el sistema eléctrico se desarrolla el país. El presidente Betancourt lo primero que hizo al llegar al gobierno fue definir la estrategia del sistema eléctrico nacional y ahí metieron todos los reales. Levantado el sistema eléctrico empezó la industria, la agroindustria, la agricultura, la expansión urbana, empezó el desarrollo. Ahora, cuando tú vas a ver la intervención, la presentación del presupuesto del 2025, el año pasado, entonces el gobierno se presenta y dice el 70% va para inversión social. Ah, bueno, perfecto, el sistema eléctrico no es prioridad. Y eso es bueno que lo piense el gobierno. Bueno, ese es su pensamiento, se lo respeto, pero no puede ser el pensamiento de aquellos que entonces dicen representar una sociedad que tiene la aspiración de que puede existir industria, porque si no hay industria, si no hay pequeña y mediana industria, dejemos la falsaria política de estar hablando de integración porque no tenemos nada que producir, nada que producir. En Así estos es. días tuvo de visita por aquí, en estos días tuvo de visita por aquí el embajador de la India. Y todo el mundo, mira las expectativas de Táchira con la India. Y bueno, hicieron fiesta y tal, y presentaron al hombre, etcétera. Bueno, perfecto. Pues que la India elabora desde un alfiler hasta una bomba atómica. La India elabora desde un botón hasta el satélite que está orbitando la Tierra. Entonces nosotros con qué le salimos? Con bocadillos, con dulce de leche, que aquí se casero, que es muy bueno. O sea, si tenemos una industria paralizada. Entonces, Así es. no hay el discurso no se compadece de la realidad.
Y eso tiene que ver entonces con ese ejercicio de intermediación de todos estos que están en la Asamblea Nacional, pero que cuando se discute la ley de presupuesto dicen, epa, mire, ¿qué pasó con la dotación de los hospitales? Porque si el 70% es inversión social y se va para abonos, pues bueno, se va a acumular la inflación. Hay un elemento que es altamente importante, por ejemplo, es el tema de la autonomía del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela perdió la autonomía desde que estaba Chávez vivo. Bueno, pero si no hay autonomía, el Banco Central tenía una responsabilidad muy específica. No puede financiar el gasto público. Claro. Le quitaron la autonomía para que pudiera financiar el gasto público. ¿Cómo lo financia? Con dinero inorgánico. Ah, bueno, pero si hay dinero inorgánico, el bolívar se devalúa y la inflación va aumentando. Y eso es lo que tenemos nosotros en Venezuela. Es más, incluso pudiera decir que en Venezuela se cobran impuestos y perfectamente pudieran no cobrarse. Porque si yo imprimo dinero, bueno, entonces para qué le quito impuestos a un ciudadano que al fin y al cabo yo estoy imprimiendo dinero? Si no hay concordancia entre el dinero circulante y lo que se produce para que el Banco Central tenga control de la inflación. Como no tiene autonomía, no hay control de la inflación. Y eso debe discutirse ¿dónde? En la Asamblea Nacional. ¿Lo han hecho los Bueno, diputados? No lo han hecho. no lo Entonces, tenemos una crisis compartida. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. Siempre es un placer hablar contigo. No, gracias a ustedes por entrevistarme. Que estén muy bien.